Sí, ya estamos de regreso con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Vamos inmediatamente a recibir nuestro primer invitado y con él vamos a hablar de los libros de texto que entregara desde este viernes o que se están entregando o que se supone que empiezan a entregarse desde hoy viernes a través del Ministerio de Educación. Estos libros irán a los estudiantes del sistema público preuniversitario. Están actualizados al nuevo currículo, tienen vigencia de 4 años, fecha en la que entonces serían revisados. Tras 7 años sin actualizar los libros de textos en nuestras escuelas, vamos a abordar el tema con el experimentado educador Juan Valdés. Bienvenido, qué bueno recibirlo, profesor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Feliz tarde. Gracias, profesor. Bueno, al tema inmediato. Lo primero que me llama la atención son los 7 años sin actualizar los libros de texto. ¿Cada qué tiempo se supone que deben revisarse? Yo me imagino que no todos los años, pero tiene que haber un periodo promedio. ¿Cuál sería ese tiempo? Fíjate algo, lo que hay que entender básicamente aquí es lo que ha sucedido. En el año 2013, el Ministerio de Educación inició la revisión y actualización curricular. Esa revisión curricular implicaba la revisión de la Ordenanza 06-2003, la cual regulaba la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje, pero esto no se realizó. El punto es que se modificó el currículo, pero no se modificaron los libros. No fue hasta 2017 que se actualizó y modificó la Ordenanza 06-2023 mediante la creación de una nueva ordenanza que fue la 26-2017, la cual sí contenía las modificaciones que debe orientar la elaboración de los libros de texto de acuerdo al currículo revisado y actualizado. Entonces, a partir de esa ordenanza, fue que en 2018 el ministerio hizo una primera convocatoria para la presentación de libros de texto de parte de las empresas editoras, cuya evaluación no progresó por una serie de irregularidades. Y luego en el 2020, el MINER establece un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, para evaluar nuevamente los libros de texto. Las dos evaluaciones arrojaron resultados distintos, pero tampoco se dieron los pasos de lugar para, tú me entiendes, llegar así a realizarlos, a crearlos. Y así se llegó al 2020 con 2 evaluaciones y ninguna aplicada. Se supone que cada 4 años sí se debe revisar el libro de texto, se puede hacer algún cambio, pero si no hay una modificación curricular, lo que se revisa es el diseño, no exactamente el contenido, porque ya hay una malla curricular y hay un currículo revisado y actualizado. Pero aquí pasamos 8 años sin libros actualizados al currículo por todo esto que les he explicado ahora. Ok. ¿Los libros actuales son virtuales o esta corrección es para todos los libros, los virtuales que se van a entregar o los libros de textos normales? No, los libros del nivel inicial y primario son libros físicos que Ok. también tienen recursos digitales. Los digitales, de hecho, son de carácter transitorio, que son para el nivel secundario, porque todavía tampoco se ha concluido esa revisión del nivel secundario. Pero sí tenemos el gran grueso de libros del nivel inicial y primario, que ya sí son físicos y con recursos digitales. Y fíjate, hay que entender algo, que es bueno que el pueblo dominicano entienda qué es lo que pasa con los libros de texto. Mira, aquí se ha evaluado la República Dominicana y en todas las pruebas del nivel primario estamos en los últimos lugares del mundo en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Pero señores, ¿cómo es que aquí se dedicaron a evaluar a los niños dominicanos durante casi 10 años, conscientes de que los niños no tenían los libros adecuados a las competencias que se estaban evaluando, porque ni siquiera estaban al nivel del currículo? O sea que se nos ha evaluado por casi una década y aparecemos en los últimos lugares del mundo. Y eso tiene muchísimo que ver con que nunca tuvimos en los pasados 9 años los libros adecuados con el contenido adecuado al currículo revisado y actualizado. Y la nueva estructura del diseño curricular del nivel inicial y primario consta de componentes como las competencias, los contenidos, las estrategias de enseñanza, pero lo más importante es que se tengan los recursos y medios para el aprendizaje. Fíjate que, mira, la relevancia de los libros de texto en el nivel inicial y primario se sustenta en el hecho de que el pensamiento de los niños y las niñas en estos niveles de escolaridad todavía se encuentra en gran parte en lo que se conoce como las operaciones concretas. Por lo tanto, la presencia y la utilización de esos recursos
en el centro educativo, en el aula, juega un papel primordial en lo que es el desarrollo cognitivo y en la motivación para el aprendizaje. Este ha sido un gran paso, señores. Ahora sí vamos a poder evaluar en esas evaluaciones internacionales en los próximos años qué niveles que realmente tiene el dominicano en educación. Porque ha sido muy injusto que durante una década, pruebas PISA, pruebas CERCE, pruebas TERCE, todas las pruebas internacionales aparecemos en los últimos lugares. Pero ojo, sin recursos para el aprendizaje, no se logra mucho aprendizaje. Profesor, ¿y qué tiene que ver? ¿Cuál es la, vamos a establecer la relación que hay entre esos pobres lugares que ocupamos en tantos rankings y mediciones sobre nivel y calidad de la educación mundial? Primero, el tema de los libros y la falta de actualización, o también el tema de la falta de capacitación de muchísimos maestros y profesores que van al sistema, y oiga, que le estoy diciendo porque lo vi con mis ojos, gente graduada que no sabe ni siquiera lectura comprensiva, que la ortografía es una cosa horrorosa y usted dice, ¿y es esta persona la que va a ir a un aula? ¿A qué? ¿Cuál es la relación que hay entre esos bajos índices y esas dos variables que le pongo a la mesa? Mira, Calidad de primeramente, profesores, calidad de los libros de texto. empecemos con la última que has mencionado. El contenido de los libros de texto, los medios y los recursos para el aprendizaje son vitales en diferentes niveles de escolaridad, empezando con el nivel inicial y primario, que es en el cual en nuestro país estamos en los últimos lugares del mundo. Te reitero que estamos en lo que se conoce con la etapa de las operaciones concretas. Si los niños no tienen los elementos, los recursos para desarrollar el aprendizaje, acuérdate que el aprendizaje en el nivel inicial se basa en la metodología juego-trabajo. Sin los recursos para el aprendizaje en ese nivel, es muy difícil que el niño pueda desarrollar los niveles de competencia que a esa edad de lo que es la pre-lectoescritura se aspiran. En el nivel primario la cosa es aún más seria, porque estamos hablando desde primero a tercero de primaria, el primer ciclo de primaria, sin recursos para el aprendizaje. Lo que el profesor tiene es tiza y pizarra y tiene que estar creando en una etapa que es de operaciones concretas. Ojo, no es una etapa todavía conceptual. Los niños están empezando, van pasando de lo abstracto a lo concreto, pero es después que los niños han podido superar ese nivel de escolaridad. De concreto a abstracto, quiero decir. Entonces, ¿cuál es el punto? Sin recursos y medios para el aprendizaje adecuados al currículo y tampoco adecuados a la evaluación, porque recuerde que la evaluación se basa en lo que tú me enseñas. Y sin los recursos que dice el currículo dominicano, el currículo dominicano tiene una serie de competencias e indicadores de logros. Si los materiales que se han utilizado durante los últimos 10 años no coinciden con esas competencias y con esos indicadores de logro, nunca vamos a lograr una calificación alta, para empezar. Lo segundo a lo que tú te refieres es a los docentes. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio lleva más de una década en jornadas de formación a los docentes. Realmente los docentes que tenemos hoy en día son muy superiores a los que teníamos antes. Ay, pero pareciera que no es así. Pero mira qué es lo que pasa. Yo, en un programa recientemente yo dije algo importante. Los artículos 55 y 56 hasta el 59 de la Ley General de Educación define 13 factores que determinan la calidad educativa. De esos 13, solamente 3 son pertinentes a la función del docente. Muchos de estos tienen que ver con lo que hoy se ha logrado, con poder tener las condiciones de infraestructura y medios y recursos de aprendizaje para mejorar el aprendizaje. El docente no incide en más de un 30% en la calidad del aprendizaje. Uno, es lo que define los criterios de calidad del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa y los artículos de la Ley General de Educación. Y hoy en día tenemos mejores docentes que los que teníamos en el pasado. Y a través del INAFOCAN, yo te puedo decir, porque yo he trabajado por 14 Profesor, años les repito, formando docentes. Parecería que no es así. Pero eso parecería que el rigor y el apego, el amor, la vocación a su profesión que antes tenía un profesor, no tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Les repito, o sea, antes, y le digo antes cuando yo me eduqué,
Yo soy hija de una profesora que estuvo más de 20 años trabajando en escuela pública. Y lo que yo recuerdo de ir en las tardes con mi mamá, que me llevaba con ella cuando no había con quién dejarme a mí en mi casa, yo no recuerdo los profesores con un bajo nivel de educación, ni de ortografía, ni de caligrafía como ahora. O sea, lo que yo veo ahora en escuelas públicas es preocupante. Yo no he visto Yo eso, no te recuerdo estoy haber honesto. visto, o sea, Las era hasta investigaciones, la forma de hablar de un profesor, de pararse en un curso y proyectar la voz. Ahora es que no tiene nada que ver, mira qué es lo en que muchos pasa, casos. porque la educación, yo insisto, yo la veo como una ciencia y la ciencia requiere de investigación. Sí, así es. Ninguna de las investigaciones que nosotros manejamos en el Observatorio Educativo revelan que el problema de la educación dominicana sean los docentes. Sobre todo porque aquí hay un tema ahora. Los docentes tienen ahora una institución que hace un diagnóstico de eso que tú dices. Si hay docentes que tienen dificultades, por ejemplo, en el manejo de la clase, que no tienen empatía con el estudiante, o que tienen problemas de habilidades y destrezas didácticas, que no saben quizás enseñar correctamente. Hoy en día tienen formación docente continua. Lo que sucede es que hoy en día sí, estamos en una sociedad muy distinta a la que tú y yo fuimos. En el pasado el maestro era una figura admirada y respetada por la sociedad. Hoy en día el mundo ha cambiado. Cuando un padre tiene una duda sobre el desempeño de su hijo, lamentablemente al primero que cuestiona es al docente. No cuestiona su realidad y no No, cuestiona al estudiante. a su hijo y a su En empeño y a nuestra su época, querida, esfuerzo. O sea, usted tiene que hacer su tarea, hacer su trabajo y estudiar. ¿qué es Eso lo es que lo te dice la primero. ciencia sobre la educación? Tú tienes 4 variables esenciales. Tienes el estudiante, tienes su contexto familiar, tienes la política educativa y tienes el sistema y la gestión del mismo. El docente, la variable docente, de 13 variables que determinan la calidad educativa, no excede más de 3 variables. Entonces, tanto la familia como la política educativa, eso que está pasando hoy, yo te aseguro a ti que ahora que los niños sí van a tener sus libros de texto alineados al currículo, los resultados de las pruebas van a ser muy distintos. Dale 3 años que esos niños pasen de primero a tercero. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la calidad del profesorado, aquí se olvidan que lo que el profesorado ha tenido por más de una década ha sido tiza y pizarra. En esto tenemos que ser objetivos. En esta era, querida, el aprendizaje no se transmite, no se inyecta. El aprendizaje se da a través de lo que se conocen como experiencias significativas de aprendizaje. Y en esto se da el contexto educativo, los medios y recursos para el aprendizaje, el individuo, que es el estudiante, el docente, la familia, la política socioeducativa. El aprendizaje no es individual, el aprendizaje es contextual. No es que la gente realmente, un profesor le dice 2 más 2 es 4 y ya él lo aprende, porque el cerebro no funciona así, el aprendizaje no se da así. Nosotros fuimos a la escuela en una época donde teníamos una sociedad más sumisa, un estudiante más sumiso. De hecho, en mi opinión técnica, te Es puedo verdad. decir algo. Yo te puedo decir algo porque yo tengo 32 años dando clases y fui a la escuela en este país. La educación que tenemos hoy en día es muy superior a la que teníamos en el pasado. Y yo siempre hago una acotación. Si la educación en el pasado en este país hubiera sido mejor, no tendríamos el país que tenemos hoy. Tendríamos una ciudadanía mucho más crítica, más empoderada, con una autoestima más alta que está en el suelo. Una de las variables que aquí hay que mejorar, sinceramente, en esta generación es la autoestima de la ciudadanía a través de la formación escolar. En nuestra generación no fue así. Pero con el tema de los libros en particular, el impacto que va a tener esto se va a ver en los próximos 3 años con las evaluaciones locales e internacionales. Porque, mira, fíjate qué es lo que sucede. Es imposible que usted espere de un país buenos resultados educativos sin tener lo más básico, que es el libro de texto. El docente no es el problema, el docente es la solución. Y la gente entiende que el docente debe ser capaz de lograr aprendizaje como si fuera a inyectarlo. Quienes trabajamos en Necesita educación insumos, necesita elementos, así es. y Es como procesos, un médico sin instrumento no puede hacer mucho. y el docente es un ser humano como lo es el niño, como lo es el padre, como es la madre. Mira, en los pasados 10 años, yo que he trabajado en investigaciones en las escuelas públicas por más de una década, yo mismo me preguntaba, pero ¿cómo es que logran tanto con lo poco que tienen? Yo dirijo un colegio bilingüe internacional.
que lo tiene todo, en contraste con una escuela pública. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que aquí, por ejemplo, las pruebas PISA, que quedamos en el último lugar del mundo, aquí nadie se atrevió a decir nunca que el contenido de las pruebas PISA no coincidía con el contenido que esos niños tomaban en la escuela? Entonces, ¿de dónde se esperaba mejores resultados? Ahora que tenemos libros revisados y actualizados, que los niños aprenden a través de la experiencia, porque fíjate, en 1995 nuestro currículo pasó a lo que se conoce como el constructivismo, la escuela constructivista. ¿Qué sostiene la escuela constructivista? Que se aprende haciendo, que se aprende mediante experiencias significativas de aprendizaje, en las cuales inciden todo el contexto de vida del estudiante. Pero aquí se olvidan de eso a la hora de opinar sobre educación y entienden que el problema es que tenemos malos profesores. Mira, los profesores que tenemos acá son el resultado de lo que el sistema mismo les da. Si queremos mejores profesores en este país, esto que se ha hecho hoy es lo que debe haberse hecho hace rato. Vamos a darle primero a los docentes y a los estudiantes los recursos y medios para el aprendizaje. Ahora veamos si realmente el problema es el individuo. En mi experiencia de 32 años como docente y como formador de docentes, lo que yo he aprendido es que el problema no es el individuo, que el problema de la calidad educativa son esos 13 factores que tienen en general que ver con la política socioeducativa, con sí el docente, sí con el estudiante, con la familia y con la gestión educativa, desde la gestión ministerial hasta la gestión del centro educativo. Entonces, cuando esos factores funcionan simultáneamente bien, ojo, no hacemos nada con excelentes maestros si no tenemos recursos para el aprendizaje, si no tenemos una familia involucrada, si no tenemos estudiantes motivados, si no tenemos una política socioeducativa que sea también conducente a mejores experiencias de aprendizaje. No nos engañemos, la educación no se da in vitro, la educación se da en un contexto que es el que posibilita mejor o peor histórico. Tenemos un currículo ahora basado en competencias. Ya tenemos los medios y recursos para el aprendizaje. Inclusive tenemos recursos tecnológicos. Ahora vamos a ver en los próximos 3 años qué impacto va a tener el que por primera vez en una década los niños tengan los libros y los recursos para el aprendizaje. Yo pronostico éxito, mucho más éxito que el que hemos tenido en el pasado. Amén. Que así sea, porque el éxito del sector educación de nuestro país es un éxito de todos. Profesor, muchísimas gracias por esta intervención tan interesante, tan importante sobre un tema que nos ocupa a todos y es la educación nacional. Amigos, hemos conversado con el profesor Juan Valdés acerca de, primero empezamos conversando sobre los libros de texto y su pertinencia en la renovación, cada qué tiempo debe renovarse y con qué frecuencia debe hacerse, como ya decíamos. Y también tocábamos el tema de la calidad de los docentes, entre otros temas interesantísimos que tienen que ver con la educación en nuestro país. Nuevamente, profesor, muchísimas gracias. Un placer. Amigos, vamos a una breve pausa y al regreso continuamos con mucho más en Esto No Tiene Nombre. Esto no tiene nombre.